Hola chicos, continuamos con el repaso de funciones. Vamos a estudiar ahora los puntos de corte con los ejes de la función. Una cosa que es muy sencilla y que yo creo que todos lo recordáis perfectamente. Tenemos puntos de corte con el eje de las x y puntos de corte con el eje de las y, lo que son los ceros de la función. ¿Vale? Los puntos de corte con el eje de las x, obviamente, son los valores de la variable independiente para los cuales la y es 0. Siempre vamos a tener un punto con coordenada en x y con la coordenada en y 0. ¿Vale? Y los puntos de corte con el eje de las y, pues será lo contrario, ¿no? Será aquellos valores de la variable dependiente para los cuales la x es 0. ¿De acuerdo? Recordad que luego os voy a subir el PowerPoint para que lo tengáis de repaso. Gráficamente es muy sencillo, ¿no? Tenemos una función, por ejemplo como esta, representada por esta curva, y determinar cuáles son los puntos de corte con el eje de las x es muy simple, ¿no? Es ver dónde la curva corta al eje de las x. Luego haremos lo propio, lo mismo, con la curva y veremos dónde la curva corta al eje de las y. ¿Vale? Y en el caso de los puntos de corte con el eje de las x, serían estos puntos que vamos encontrando ahí y que definiríamos con su coordenada en x y en y, ¿no? El punto menos 4, 0, el punto menos 2, 0, 0, 0, 2, 0 y 4, 0. Esos serían los puntos de corte con el eje de las x. El punto de corte con el eje de las y sería el punto 0, 0, que coincide también con un punto de corte con el eje de las x, porque esta curva en concreto, esta función en concreto, pasa por el origen de coordenadas. ¿De acuerdo? Otro ejemplo distinto sería esta parábola, ¿no? Que viene del menos infinito hasta el más infinito, y los puntos de corte con el eje de las x sería el punto menos 1, 0 y el punto 1, 0. ¿De acuerdo? Esos son los puntos de corte con el eje de las x. Y luego el punto de corte con el eje de las y lo tenemos ahí, sería el punto menos 2, 0. Si no lo hiciéramos gráficamente y lo hiciésemos a partir de la ecuación, pues es muy simple, porque los puntos de corte con el eje de las x serían los puntos donde y sustituimos la y por 0, y los puntos de corte con el eje de las y lo que haríamos sería sustituir la x por 0. Con este ejemplo que os pongo aquí, rápido, pues tendríamos, si sustituimos y 0 en esta función, para y 0, despejamos el valor de la x y nos da punto de corte de la x en el eje de las x 4, 0. Si sustituimos el valor de x por 0, nos daría como punto de corte con el eje de las y el valor y igual a menos 12, ¿no? Y el punto de corte sería el 0, menos 12. Este otro ejemplo, muy simple, para una función, en este caso polinómica de grado 2, pues hacemos lo mismo, damos ahí el valor 0, y obtendríamos los puntos de corte con el eje de las x, en este caso 2 puntos, el menos 3, 0 y el 3, 0, y para x0 obtendríamos el punto de corte con el eje de las y. ¿Vale? Bueno, creo que es muy sencillo y seguro que os acordaréis.